Amén. Bueno, amados, tenemos la serie que comenzamos hace poquito. Se llama Prosiguiendo hacia la meta. Tengo un título para hoy que quiero compartir y es el siguiente. El título de hoy es Con la mira en el galardón. El título se llama Con la mira en el galardón. Esta palabra la escuchamos varias veces, ¿verdad? Viniendo de Pablo, la palabra mira. Y esta palabra en el griego significa froneo, la palabra mira, y significa ejercitar la mente. Por ejemplo, estamos utilizando el maratonista como ejemplo de que mientras el maratonista está corriendo, tiene la mente en el galardón. Está ejercitando su mente en el galardón, en la meta. Bueno, esta palabra mira, que es una de las batallas de muchos cristianos, ¿verdad? Permanecer con la mira en el galardón, significa froneo, ejercitar la mente, del griego froneo. Bueno, una de las cosas que no nos permite en la carrera o avanzar en la carrera de la fe es el doble ánimo. Quiero hablar un poquito del doble ánimo. En Santiago 1, verso 8, quiero que me acompañen allá, por favor. Santiago 1, 8. Allí Santiago nos habla de el hombre de doble ánimo. Una persona de doble ánimo significa una persona de doble espíritu o de doble alma. Está hablando de doble personalidad, de doble deseo, de doble mentalidad. Y en el verso 8 de Santiago 1 dice lo siguiente, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se imaginan un corredor en un maratón siendo de doble ánimo, verdad? De repente sale en la salida y va corriendo, y de repente a mitad de camino decide, verdad, devolverse y vuelve otra vez y dice, no, ¿sabes qué? Voy a seguir, y vuelve otra vez y se devuelve. Bueno, esta palabra doble ánimo significa eso, una persona que de repente está comprometida con una decisión, está con su mente puesta en el galardón, en la meta, pero de repente viene algo a su mente, a su corazón, que a lo mejor le interesa más, y eso hace que cambie de decisión. Muchas veces nosotros nos vence el desánimo, ¿verdad? A veces viene el desánimo. Pero el problema consiste, yo quiero utilizar 3 palabras acerca de por qué viene el doble ánimo. Número 1 es la indecisión. Número 1, indecisión. Número 2, distracción. Número 2, distracción. Y número 3, estancamiento. Indecisión, distracción, estancamiento. Indecisión por falta de la certeza de la verdad o de certeza de verdad. Distracción por falta de propósito, estancamiento por amor a las cosas del mundo. Bueno, esto que acabamos de ver, indecisión, distracción, estancamiento, esto produce el doble ánimo en los seres humanos, porque cuando una persona está haciendo algo o decide hacer algo, ¿verdad? Pero de repente no decide por qué camino va a tomar, esa persona no avanza. Y lógicamente la indecisión viene siempre por la duda. La indecisión viene por falta de la verdad. La distracción, lógicamente viene por falta de propósito. Cuando estamos haciendo algo, se pierde el propósito de lo que estamos haciendo y viene cualquier distracción y eso nos entretiene. Y la tercera que mencioné es el estancamiento, pero es por amor a las cosas de este mundo. Más adelante vamos a leer un texto que nos va a definir más claramente eso. Por ejemplo, indecisión por falta de certeza de la verdad. Por ejemplo, nuestras decisiones son tan importantes porque todo lo que usted y yo somos hoy es el producto de lo que decidimos en el pasado. Donde nos encontramos hoy, por ejemplo, estamos aquí hoy en esta reunión, es el producto de una decisión que tomamos en venir a esta reunión. Pero esto tiene un efecto, tiene una, vamos a decir,
esto repercuta a algo que va a suceder. Estamos aquí recibiendo la palabra y esto tiene algo para bien. Pero si, por ejemplo, decidimos no venir, por cualquier razón, sea por una razón lógica o una que no tenga lógica, como quiera, esto afecta a nuestra vida. ¿Sí me voy a entender? O sea, si venimos o no, sea por lo que sea, hay un efecto allí. Bueno, cuando nos casamos tomamos una decisión, ¿verdad? Nuestros padres tomaron una decisión al casarse, por eso vinimos nosotros. Al comprar algo, al trabajar, las decisiones repercutan a nuestro futuro, pero más a nuestra eternidad. Muchas veces no relacionamos las decisiones que tomamos aquí con la eternidad. A veces pensamos nada más, bueno, si tomo esta decisión, esto quizás afecte mi mañana o mi pasado mañana. Pero nunca, o quizás nunca, lo conectamos con la eternidad. Porque la vida consiste en pequeñas decisiones diarias. A veces uno se enfoca en una decisión muy grande, pero esa decisión grande que hay que tomar se caracteriza por muchas pequeñas que tomamos cada día. La vida cristiana son decisiones pequeñas que tomamos cada momento. Por ejemplo, para acabar el día firme, podemos entender de que no decimos en la mañana, hoy voy a acabar firme el día. Es una gran decisión. Pero para esa decisión cumplirse, consiste en pequeñas tentaciones diciéndole que no. Vino una tentación a mi mente, eso es algo pequeño, yo lo ignoro. Luego vino otra tentación, luego vino otra cosa, y así estoy peleando cada día. Pero si notamos, son cosas pequeñas, y esas decisiones que parecen pequeñas, cuando las hago correctamente, al finalizar el día, termino firme. Entonces ahí se cumple la grande. Por ejemplo, cuando usted y yo decidimos ahorrar dinero, usted nunca dice, ¿sabes qué? Voy a ahorrar dinero, pero lo voy a hacer de 30,000 en 30,000. ¿Verdad que no? No, tú dices, bueno, voy a poner $1, cuando puedo pongo 5, a lo mejor 100, poco a poco, hasta que se acumula la gran cantidad. Nuestra vida cristiana consiste en lo mismo, son pequeñas cosas que hacemos. Por ejemplo, la fe consiste en varias cosas. Vamos a pensar en esto. Mi fe incluso consiste en sus oraciones por mí. Una parte de mi fe tiene que ver con lo que ustedes oran por mí y yo por ustedes. Pablo decía, oren por mí para cuando yo sirva al Señor, ¿verdad? El Señor me respalde. Eso es una parte de la fe. Cuando ustedes oran por mí, el Señor, ¿verdad?, me guarda, sus oraciones son contestadas y eso ayuda a mi fe. ¿Están conmigo? Yo también contribuyo con mi fe. ¿En qué sentido? Confiando en Él. Cuando leo la palabra infunde fe en mí. ¿Cómo? Me muestra su grandeza, su poder, eso fortalece mi fe. Mis decisiones también desarrollan mi fe. Cuando yo digo, Señor, te pedí esto, yo confío en ti que tú me vas a guardar o me vas a respaldar. Esa decisión, si Dios responde, eso afecta mi fe para bien. Entonces notan que la fe es algo que se compone de muchas cosas, de decisiones, de determinaciones, de práctica, de dependencia, de oración, de ayuno, de muchas cosas, y eso fortalece la fe. Bueno, asimismo, cada decisión que usted y yo tomamos tienen una repercutación al futuro, o repercuta al futuro de la eternidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vamos a pensar cada uno, trate de tomar a alguien en su mente de la Biblia, un hombre o una mujer de fe en la Biblia. Cualquiera, piensen quien sea. Y lo que yo le voy a decir, usted lo va a relacionar con esa persona. Quien esa persona es para usted hoy, según dice la palabra, tiene que ver con las decisiones que tomó en el pasado, ¿verdad? Si usted pensó, no sé, en el rey David, en el Pablo, ¿verdad?, etcétera. Esas personas tomaron una decisión cuando se le presentó el Evangelio y el Espíritu vino sobre ellos, etcétera. Ellos tenían que tomar decisiones, como por ejemplo Rahab, cuando vinieron los espías, ella estaba entre la espada y la pared, como dice el dicho, ¿verdad? Ella tenía que o obedecer a los espías o responder por su cultura o por su raza, su nación. Y ella, esa decisión tenía que ver mucho con su eternidad. Si ella de momento dice, ¿sabes qué? El rey de Jericó me va a matar si yo digo esto. Pero ella dijo,
nuestro corazón ha desfallecido cuando ustedes entraron, porque sabemos que el Dios que ustedes sirven es grande. Y hoy podemos leer acerca de Rahab, de donde vino el linaje de Jesús. Y esa decisión que pareció pequeña allí, y yo le aseguro que ella la tomó con miedo, eso repercutió a la eternidad ahora y a nosotros. Entonces, en esta decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, hermanos, nosotros también tenemos que cada día tomar decisiones correctas ahora para permanecer. Por ejemplo, no tienen que buscarlo. Hebreos 6:12, miren lo que dice. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Número 1 dice fe, número 2 paciencia. ¿Qué es la fe? La fe consiste también en decidir, porque la fe significa Dios me da una orden o un mandamiento y yo lo voy a obedecer por fe. Eso es una decisión a tomar. Pero la segunda decisión que vemos aquí es paciencia, es soportar las aflicciones y también soportar cuando obedecemos a Dios que vienen aflicciones. Son decisiones que hay que tomar. Bueno, todo eso, hermanos, tiene un efecto que trasciende a lo eterno. Así como muchos, yo sé que ustedes tienen familiares, amigos, etcétera, que se les presentó el Evangelio y quizás le dijeron que no. Y un día, si no reciben al Señor, se van a morir. Y un día usted va a decir, wow, se murió fulano de tal, fulana de tal. Y yo me acuerdo, yo le presenté el Evangelio y no quiso. Esa decisión tiene un resultado, un efecto. Para la eternidad va a repercutir. Bueno, cada persona toma una decisión bajo el concepto de lo siguiente. Cuando usted y yo decidimos, es muy importante esto, cuando usted y yo tomamos una decisión, esta decisión siempre va a estar fundamentado en verdad, beneficio y vida. En otras palabras, cuando usted dice, quiero comprar este carro, usted quiere saber que de verdad ese carro es duradero como lo dice de verdad el anuncio. Esa es una verdad. Porque usted no va a buscar un carro que no sirva, eso es ilógico. Pero le dicen, el que le está vendiendo el carro le dice, mire, este carro da tantas millas por gasolina, por galones, dura tanto, no gasta gasolina, te cuesta tanto. Ustedes quieren saber, como yo, que lo que él está diciendo es que, ¿verdad? Entonces, mi decisión va a consistir en esa verdad. Yo quiero saber que es verdad. Número 2, beneficio. Yo quiero saber que el carro me va a ser de beneficio. Es natural que cada uno busquemos el beneficio propio. Y número 3, la vida. Bueno, yo quiero vivir para disfrutar el carro. Ahora, eso es una ley natural en todo ser humano. ¿Se acuerdan del hombre necio que tenía dinero? Que dice, derribaré mis graneros y los edificaré. Bueno, si ustedes notan, él utilizó aquí esos 3, pero era un concepto de él. Y cada uno tiene su concepto en base a esto. Pero este hombre decía, tengo dinero, ¿verdad? Y derribaré los graneros y los edificaré más grande y viviré. Luego dice, gózate, alma mía, ¿verdad? Porque larga vida tienes y largas muchas riquezas. Pero su verdad era falsa. Porque él estaba pensando que él tenía el control de su vida. Y se le había olvidado que su vida le pertenecía a Dios. Y en ese momento llegó la voz, necio, hoy te piden tu vida. ¿Qué harás con lo que has proveído? ¿Quién se quedará con eso? Ahora, su decisión en su mente, antes de esta voz que él oyó, en su mente él dijo, tomé la mejor decisión en mi vida. Fue lo mejor que pude hacer, ahorrar dinero, mira todo lo que tengo. Sin saber la verdad verdadera, que en el momento que él iba a comenzar a ahorrar más, le llegó el día de su muerte. Entonces nosotros tenemos que estar fundamentados en estas 3, Jesucristo lo dijo bien claro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo el mundo anda buscando un camino correcto, anda buscando la verdad, que significa el propósito por qué yo estoy vivo, para qué yo existo, y la vida es yo quiero vivir, yo quiero gozar, yo quiero ser feliz. En esto consiste nuestra vida. Bueno, si nosotros como cristianos estamos tambaleando en seguir a Cristo, lo estamos haciendo por la siguiente razón, por el engaño de que aquello que me está deteniendo de darlo todo por seguir a Cristo, es donde yo encuentro mi camino, mi verdad y mi vida. Esa es la batalla aquí, de que cuando Cristo le dijo a los que le dijo, sígueme o te seguiré, Señor,
Ellos no le creyeron todos porque ellos pensaban que su verdad, su camino y su vida estaba en otras cosas. Bueno, en cada decisión, mis hermanos, que tomamos, queremos saber si el paso que voy a dar es por el camino correcto, ¿sí o no? Todos queremos saber eso. Si es verdad que esta oferta, ¿verdad?, es buena para mí, si viviré para disfrutarlo. ¿Cuántas veces cuando alguien piensa en comprar algo, vamos a suponer a largo plazo, incluso cuando yo a veces hago de manera jocosa, digo, ¿quieres 1 millón ahora o quieres 10 millones en 30 años? Lógicamente todos pensamos, no, 1 millón ahora. ¿Por qué? Porque estamos en un fundamento de que no sabemos cuándo vamos a morir. Eso allí crea duda en nosotros, al punto de que recibimos menos por la duda. ¿Sí lo vieron? O sea, nos ofrecen 30 millones, o qué sé yo, 20 millones en 30 años, o quiere 1 millón ahora. La razón por qué decimos el millón ahora es porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Ahora, eso es vivir bajo un fundamento vacío, porque no tenemos el control de cuándo vamos a morir. Eso le pasó al hombre necio. Pero cuando Cristo nos dice a nosotros, sígueme, es en un fundamento sólido. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él decía, no hagas tesoros en la tierra, donde todo se pierde. Haz tesoros en el cielo, donde allí nada se pierde. Entonces Cristo nos presenta, cuando nos dice niégate, no nos está diciendo niéguense para quedarnos sin nada. Es niégate para que puedas adquirir el galardón más grande que soy yo. Esa es la idea. Bueno, también está la distracción. El maratonista no debe quitar su mirada del propósito por el cual está corriendo. El mundo, hermanos, está diseñado para quitar nuestra mirada de los propósitos. El mundo está lleno de entretenimiento, lleno de cosas, y cada día sale algo nuevo. En Hebreos 12:1, no lo busquen, solamente voy a usar 3 palabras que leímos el jueves pasado. Hebreos 12:1 al 3 dice, número 1, que nos despojemos de todo peso y de pecado. Número 2, correr con paciencia. Y número 3, los ojos en Jesús. Esas son vamos a decir, los pasos que nos dice aquí el autor de Hebreos. Despojarnos de todo peso, de todo aquello que nos detiene de la carrera y del pecado. Correr con paciencia, que significa soportar el dolor y seguir hasta la meta. Y luego dice, los ojos puestos en Jesús. Ahora, despojarnos, aquí hablamos de todas las cosas que nos detienen, como por ejemplo, siempre he dicho, hay cosas que no son pecado, pero sí nos hacen perder tiempo, ¿verdad? Hay cosas que en sí la Biblia no le llama pecado, pero pueden detener el plan de Dios, y debemos de quitarnos de todo aquello que nos hace perder tiempo. También dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. Luego dice, correr con paciencia. Correr con paciencia, podemos utilizar la palabra perseverancia. Es donde muchos fallan. Por ejemplo, al igual yo, ¿verdad? Yo soy un ejemplo de eso, el primero que debo levantar la mano en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? La escuela es un lugar donde podemos decir cada uno de nosotros que teníamos diferentes etapas. Bueno, en mi caso, donde hubo un tiempo donde yo estaba bien ferviente en los estudios. Pero llegó una etapa en mi vida que se me importaba todo y estaba en relajo y en juego, etcétera. Cortaba clases y yo no llegué igual que muchos. Incluso me tocó a mí ir a la graduación de mi propia clase, de mi propia graduación, que yo estaba supuesto estar allí. Y yo fui como invitado, no como graduante. Y no perseveré, no permanecí. Entonces, esa decisión que yo tomé me afectó a mí luego, al punto que yo sentado allí viendo eso me acongojé, o sea, me compungí porque vi todos mis compañeros de clase que se graduaron y yo no me gradué. Y eso fue una decisión que yo tomé que me afectó. En el momento que yo recuerdo haber tomado esas decisiones ignorantes y negligentes, en ese momento yo estaba gozándome, yo estaba brincando, saltando, hasta me burlaba de los estudiosos. Y los que estudiaban aguantaban, vamos a decir, el bullying que yo le hacía, ¿verdad? Por ser tan estudiosos y tan perfectos. Y ellos aguantaban eso y aguantaban la burla al punto de que llegó el día de la graduación y mi nombre no fue encontrado en esa lista.
Pero ahora conocemos a Cristo y ya no debemos de pensar con esta mentalidad. Yo sé que muchos tenemos pensamientos que decimos, wow, si Dios me devuelve a mí, ¿verdad?, al pasado, podemos corregir cosas, ¿sí o no? Podemos decir eso, pero bueno, el tiempo no se devuelve. Estamos aquí, ahora tenemos ahora por delante otra carrera nueva que correr. Ahora tenemos otra oportunidad que no todos la tienen. También por tercero vemos lo que es el estancamiento por amor a las cosas del mundo. Eso es lo que a veces a muchos cristianos lo frena, lo detiene. Y ahorita vamos a explicar qué quiero decir con amor al mundo. Porque el amor al mundo, voy a dar una definición bien rápido. El amor al mundo a veces pensamos que es como el mundo o la gente del mundo es, ¿verdad? Bebe, goza, usa drogas, etcétera. Amar al mundo, la Biblia, la definición correcta es cuando amamos nuestra vida aquí, cuando preservamos más nuestra vida terrenal de ahora que la espiritual que va a la eternidad. Eso significa amar al mundo. Vamos a usar un ejemplo en Marcos 10. Vamos a leer una historia que muchos conocen. Marcos 10, verso 17. Vamos a leer unos versos del... Sí. ¿Amar al mundo es también como amar las cosas materiales? Sí, es parte, sí. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el beneficio aquí y ahora es amor al mundo. Lógicamente no me refiero a querer estar bien económicamente o querer comprar algo, no. Es cuando Dios nos presenta la vida eterna y la vida pasajera y nosotros le damos más hincapié a la vida pasajera que a la eterna. Es cuando dejamos de hacer las cosas que le conciernen a la vida espiritual por estar ocupado en la vida terrenal. Por ejemplo, Jesús dijo una palabra muy fácil de entender. Él dijo, el que quiere ganar su vida, la perderá, pero el que la pierde por mi causa la hallará. Entonces, ¿qué es el que quiere ganar su vida, o el que quiere preservar su vida? Está hablando, el que quiere vivir aquí, cómodo, lo que el mundo ofrece para estar aquí. Entonces, podemos estar aquí como cristianos, enfocados en el plan de Dios, y Dios nos permite disfrutar de cosas aquí, pero no es nuestro objetivo de vida, no es nuestro enfoque, nuestro diario pensar, ¿digo? Nuestro afán de vida, exacto. Nuestro afán es en el cielo, o sea, vamos a decir, nuestro sacrificio de vida es para lo que viene, no para lo que se va a perder aquí en la tierra. Bueno, aquí, eso que Javier me estaba preguntando para estar más claro, lo vamos a ver en esta historia, del joven rico. En el verso 17, Marcos 10, 17, ¿están allí? Vamos a ver lo más que sacamos de esa historia, porque aquí hay mucho en esto. Aquí vamos a ver al joven rico que viene donde Jesús, luego vemos a los discípulos que se encuentran en esta historia, y el Señor utiliza todo esto para hablar exactamente de esto, de lo que estamos ahora mismo mencionando, el amor al mundo. Dice, al salir él, aquí Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó. Ahora quiero que noten, lo vamos a desarrollar simultáneamente, quiero que noten que el que viene a Jesús vino corriendo, ¿verdad? Eso significa mucho, porque este joven era una persona socialmente hablando realizada, una persona con dinero, moralmente correcta, religiosa, todo lo que te puedes imaginar. Y que este muchacho salga corriendo para alcanzar a Jesús representa la sed que tenía, representa la importancia de la pregunta que él le iba a hacer a Jesús que tenía en él. Y van a ver por qué. No se olviden de lo que estudiamos hace un momento, que todas nuestras decisiones están basadas en verdad, beneficio y vida. Verdad, beneficio y vida. Bueno, fíjense la pregunta que él le hace. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, este muchacho tenía un vacío, una duda, una incertidumbre en su corazón acerca de su seguridad en Dios, de su vida eterna. Tenía dinero, tenía una vida moral correcta, era un muchacho religioso, lo vamos a ver en el mismo texto. En los ojos del mundo, este muchacho no le faltaba nada. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el único que sabía que a él le faltaba algo?
Piensen por un momento. ¿Quiénes sabían, si lo puedo decir así, que él todavía le faltaba algo? Él mismo sabía. Exactamente. Y Jesús también, los dos. Él sabía porque él salió corriendo en busca de eso. El problema de él era que el concepto de lo que él le faltaba no estaba arraigado en la verdad. Ese era el problema. Él pensaba que le faltaba hacer algo más para completar. Por eso la pregunta la hizo mal. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, él pensaba que por sus obras podía heredar la vida eterna. Número uno. Pero quiero que noten que este muchacho tiene todo lo que un ser humano anhela, terrenalmente hablando: dinero, posición, religioso, etcétera. Pero él sabía que le faltaba algo, porque si no, no lo hubiese preguntado. Ahora, él le falta la parte espiritual de los mandamientos. Él estaba cumpliendo la moral, pero la espiritual no la tenía. Los primeros 4 mandamientos son amar a Dios. Los otros 6, amar al prójimo. Él vivía los 6, pero no lo hacía para Dios, lo hacía para él. Fíjense lo que dice el Señor. 18 le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cuál es el concepto de que el joven rico usa para ver que Jesús era bueno? Por lo que decía, por lo que hacía, ¿verdad? ¿Qué era lo que él veía en Jesús que era bueno? Jesús le dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y luego aquí le dice lo que tiene que hacer, pero Jesús lo que está haciendo está agotando las balas del muchacho. Cuando Jesús le dice, haz esto, no le está diciendo, haz esto para que adquiera la vida eterna. Lo que está haciendo es, por ejemplo, vamos a ponerlo así, cuando a veces hay un tipo de argumento con alguien, vamos a suponer hay un argumento, y tú le das el beneficio de la duda al que argumenta contigo acerca de su posición, y tú le dices, en este caso el Señor le está diciendo a él, haz esto, el Señor sabe que le va a decir, ya lo hice. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Agotó la parte de él, agotó su parte de sacrificio que él pudo hacer. Dice, ok, hiciste eso, te falta una. Jesús no le dijo, si amas a Dios con todo tu corazón, tendrás vida eterna. Eso era la verdad, pero no le dijo así porque él le hubiese dicho, yo amo a Dios con todo, incluso yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Jesús utilizó algo fundamental en su corazón para demostrar si de verdad él amaba a Dios. Y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, ni defraudes. Y luego le dice, y honra a tu padre y a tu madre. Ahora, este muchacho en este momento seguro estaba contento, me imagino. Dice él, wow, yo le hago una pregunta al Mesías o al maestro y él me dice que haga lo que exactamente yo estoy haciendo. Pero hay una pregunta que queda en el aire. Me pondría yo en los zapatos del joven rico, ¿verdad? ¿Y por qué me siento así todavía? Porque Jesús le dice el 20, dice el muchacho. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Jesús le dijo, o Jesús mirándole, le amó. Esta palabra del verso 21 es muy importante, porque a veces parece que cuando venimos a Dios y Dios derriba nuestro argumento, en ese momento Dios nos está amando, sino lo que está haciendo es siendo un Dios de ira, vamos a decir, un Dios duro. Y en ese momento Jesús le va a derribar su becerrito de oro, se lo va a tirar, se lo va a derretir, pero dice el texto que Jesús mirándole le amó. Que lo que Jesús le va a decir a él, lo dijo amándole. Pero quiero que noten que el texto de Primera de Juan dice que nosotros le amamos. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa es una de las actitudes que vemos de Dios. Dice, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y fíjense lo que le dice, no le dice quédate pobre, le dice y tendrás tesoros en el cielo.
Ahora, Jesús lo que está haciendo está cambiándole, ¿verdad?, su conocimiento de lo que él piensa que tiene valor o no. Él pensaba que el valor de su vida, su identidad, su galardón, estaba en las cosas, no en Dios. Y cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene, ¿verdad?, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, y luego le dice, tomando tu cruz. Aquí iba a definir esto que Jesús le dijo. Si él le decía que sí, esos 6 mandamientos que él cumplía, lo hacía por amor a Dios. Pero si le dice que no, esos 6 mandamientos que él cumplía, moralmente hablando, lo hacía para él sentirse bien consigo mismo, para tener un nombre, una reputación. No lo hacía para Dios. Y luego dice, tomando tu cruz, lógicamente negándose. Cada vez que ustedes vean la palabra toma tu cruz, lo que está diciendo es niega tu voluntad. Cada vez que tú quieras algo, clávalo en la cruz y haz lo que Dios dice. Eso significa toma tu cruz. Pero él, afligido, parece ser como que el dinero, el hombre piensa que en el dinero y en la fama y en la posición se encuentra el sentido de la vida. Pero este muchacho dice que afligido por esta palabra se fue triste. ¿Por qué se fue triste? El texto dice porque tenía mucho dinero, pero en sí esa no era la tristeza por la cual, sino que tenía su confianza puesta en el dinero. Lo vamos a ver más adelante en el texto. Se fue triste porque el Señor le estaba diciendo que regalara aquello en lo que él confiaba. Ese era su Dios, el dinero. Ahora yo quiero enfatizar algo antes de leerlo. Cuando leemos la palabra, por ejemplo, que dice, no podemos servir a 2 señores, ni a las riquezas y a Dios. Inmediatamente nuestra mente se va y pensamos en Bill Gates, en Donald Trump, los que tienen mucho dinero. Y no está hablando de eso, está hablando a los que buscan su confianza en las cosas terrenales. La palabra que aparece como riqueza no está hablando de mucho dinero. Es cuando nosotros buscamos las cosas de este mundo y confiamos en ellas. Lo vamos a ver aquí en el texto, ahí lo dice. Fíjense lo que dice el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, podemos pensar en esto. Aquí los discípulos se asombraron. Dice el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Y este asombro, usted se preguntaría, pero ellos no tenían dinero. Ellos no eran ricos, ¿verdad que no? Los discípulos dejaron todo. Por fe vivían. Pero ¿por qué se asombraron? Si yo digo, predicando, ¿verdad? Todo el que es millonario aquí se va al infierno, ¿quién se ofende? Nadie, porque aquí no hay millonarios hasta donde yo sé, ¿verdad? No somos millonarios. Pero aquí la idea de riquezas está hablando de la confianza en las riquezas, porque el texto lo dice. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Confían en las riquezas. Y ahí es donde se extrae el texto. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. ¿Cuál es el rico aquí? Sí. Él no se refería entonces a su riqueza monetaria, sino se refería a lo que él tenía por riqueza personal. No, a la confianza en eso. Por ejemplo, mi riqueza, tengo mucho amor a 15 camellos que tengo, a ese tiempo. Sí. Esa era su riqueza. Exacto. El amor a todos sus camellos. Por en el caso mío, mi negocio, exacto. Mi taller. Puede ser hasta un teléfono. Porque aquí riqueza se está refiriendo a todo lo que el mundo ofrece. Ahora, lo que está diciendo Jesús es a los que confían en eso. No al que lo tiene, porque en ese tiempo había gente que tenían dinero, eran creyentes. Por ejemplo, José de Arimatea, según dice la palabra, tenía dinero. Y Jesús nunca le dijo, vende lo que tienes.
porque José de Arimatea dice era un discípulo del Señor, le seguía. Entonces no está hablando al que tiene, está hablando al que confía en eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios nos pide algo que hagamos y lo primero que pensamos es en lo que vamos a perder? Tiempo, dinero, no sé, puede ser reputación, no lo sé. Entonces cuando nosotros no obedecemos la palabra porque vamos a perder algo, eso es confiar en las riquezas, sea lo que sea. Porque aquí, acuérdate que Satanás en el desierto con Jesús le ofreció cosas, él le ofreció un pan, un simple pan. Entonces ahí él estaba haciendo, vamos a decir, el papel de Mamón, le estaba dando riquezas en el sentido de lo que ofrece el mundo, antes que negarse a eso para hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a pensar en el pan físico que Satanás le estaba ofreciendo y en el pan espiritual. El Señor le dijo, no solo de ese pan vivirá el hombre, sino de este pan. Pero fíjense lo que dijo, no solo, quiere decir que vamos a comer de él, pero este es más importante. Entonces, no solo de dinero el hombre va a sobrevivir, no solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios nos permite trabajar y tener, pero Él no quiere que adoremos eso, que confiemos en eso. Si pensamos bien, mis hermanos, cada vez que usted dice, quiero hacer esto para Dios, pero se me dificulta, es por amor a algo que está por encima de Dios. Siempre, hermanos, puede ser hasta su propia vida. Cuando Dios nos dice, hagan esto, y usted dice, está difícil. La palabra difícil, lo que está diciendo es que amo esto más. Lo vamos a ver, porque esa palabra difícil, ahí lo dice. Miren lo que dice el 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo dentro de sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Saben por qué dijeron eso? Por ellos. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo dijo a manera de reclamo, como quien dice, no te olvides que dejamos todo. Y honestamente, hermanos, cuando viene esto de parte de Pedro, viene como un reclamo, pero Jesús sabe su condición, Jesús sabe quién es Pedro y quiénes son ellos. Pero la actitud de Pedro es, Señor, asegúrate de darnos lo nuestro porque dejamos todo. Esa es la idea de Pedro. Pero Jesús le responde, de cierto os digo que ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución y en el siglo venidero vida eterna. Ahora, ¿cuál es la idea? Todo esto tiene que ver exactamente con dónde nos enfocamos cuando Cristo nos llama. Y en el momento que Él nos llama, hay dos galardones, uno es verdadero, el otro es falso. Pablo dice en 1 Corintios 9, dice que a la verdad un atleta corre para adquirir un galardón corruptible, un trofeo que lo van a poner en su sala y cuando venga la visita le dice, ese fue el que te ganaste en tal juego, qué bonito ya. Pero se rompe, se pierde y cuando muera ya no va a tener galardón. Pero el galardón que nosotros vamos a recibir es eterno, es incorruptible. Entonces, tenemos frente, hermanos, dos galardones. ¿Cuál es el que vamos a perseguir? Ahora, acuérdense de algo. Podemos trabajar, podemos cada día buscar las cosas terrenales sirviendo a Dios, persiguiendo ese galardón que es Cristo, no el del mundo. Muchos no sirven a Dios, lógicamente es por la oferta que Satanás tiene en el mundo. Ese es un galardón. Pero los que siguieron a Cristo, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, creo que fue en Mateo 16, 28, dijo, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre venir con sus ángeles en su reino? En otras palabras, cuando digan, wow, Señor me lo ofreció eso, hubiese estado yo allí con Él. Por eso le dijo, muchos no gustarán hasta que. Entonces, aquí el punto, o vamos a decir, el problema que enfrentamos a veces, como no podemos ver las riquezas en su gran potencial,
para comparar de lo que el mundo ofrece y ofrece el Señor, a veces estamos negociando. ¿Quién no quiere tener un buen trabajo? ¿Quién no quiere tener un buen carro, una buena casa? ¿Quién no quiere estar seguro económicamente? Vamos a ponerlo más sencillo. ¿Quién no quiere tener todos sus biles pagos, como decimos aquí, sin deber nada? Todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que nosotros, siguiendo a Cristo, hermanos, muchas veces es posible que usted tenga dinero, un cristiano puede que tenga y el otro no? ¿Puede haber un cristiano fiel a Dios que pase hambre? Yo creo que sí. Pero allí es donde está el reto. Ese que pasa hambre, ¿verdad? Está sufriendo al pasar hambre. Pero el que tiene dinero está sufriendo en no envanecerse. ¿Se acuerdan de Proverbios 30 que dice, Señor, habla de los dos, no me des tanto que me olvide, ni tampoco que tenga que robar? Dame lo suficiente para no olvidarme de ti. Los dos extremos, hermanos, son un problema. Mucho placer, mucho sufrimiento. Ambos. Satanás viene con la vara, viene a tentarnos en miedo a la muerte, ofreciéndonos dinero. Son los dos extremos. Y allí tenemos que ser fiel a Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos. Pensamos que solamente es el sufrimiento que me hace a mí apartarme del camino. No, hermanos, el más peligroso es el del placer, porque vas a estar de acuerdo. El del sufrimiento por lo menos como que te da miedo, pero el del placer no. Entonces, pensamos en David, pensamos en Salomón, no fue por sufrimiento que ellos le fallaron a Dios. ¿Sí se acuerdan? Fue por placer, fue por bienestar. Entonces tenemos estos dos extremos de cuidarnos. Por ejemplo, en el caso del ministerio, nuestra batalla ahora comienza en las ofertas. Cuando uno va a entrar al ministerio vienen sufrimientos, y siempre va a haber sufrimiento, pero uno va creciendo en esos sufrimientos, uno va llegando a madurar, y no es que se hacen fácil, pero se hacen casi normal. Pero las ofertas, hermanos, ¿verdad? Los pastores de hoy que han caído con el dinero, las mujeres, etcétera, son las dos que Pablo en la palabra nos manda a huir, porque el nivel de espiritualidad va creciendo, pero también el de la tentación va incrementando, ¿verdad? Y es donde muchas veces ahí como que nos olvidamos. Pero aquí vemos que este joven rico, el Señor lo mandó a uno de los pocos que le dijo, sígueme. Fue a este. Hubiese sido parte, yo pienso, hubiese reemplazado ¿a quién? A Judas, si lo hubiese seguido. Pero no, le tocó a Matías, ¿verdad? Y si aquí vemos este texto y lo usamos de ejemplo con nosotros, tenemos los dos extremos. Tenemos a los apóstoles que eran pobres y tenemos también al rico. Y los dos tenían el mismo problema, a diferencia de que los apóstoles le siguieron. El joven rico no. Dice que se fue triste porque tenía mucho dinero. Bueno. Ni el nombre quedó. Lo único que nos garantiza permanecer en la fe, hermanos, es llegar a conocer el verdadero valor del galardón. Y es ahí donde muchos fallamos, no pasamos tiempo en conocer a Cristo, en conocer quién Él es, porque a veces se torna la iglesia como una logia, como un lugar que yo visito, ¿verdad? Y me toca ir los jueves, los domingos, ¿verdad? Y voy, me siento bien, me gustó la palabra, pero no es algo que lo vemos como una relación con el Señor, donde mi corazón quiere alcanzar su persona, ¿verdad? Donde yo quiero alcanzarlo a Él, quiero conocerlo a Él. Eso es lo que nos ayuda o nos garantiza permanecer, hermanos, conocerlo a Él. Luego, quitar la mirada de lo terrenal. Y luego fijar nuestra mirada hasta alcanzarlo. Esa es la batalla hasta que Él venga. Y todo la tenemos. ¿Cómo podemos crecer en conocer su valor? Conociéndolo a Él por su palabra y obediencia, y conociendo lo que Él hizo por mí. Esas dos cosas. Conocerlo a Él y conocer o saber lo que Él hizo por mí. Vamos a Filipenses 3, para usar otro ejemplo aquí, a ver si encaja lo que estamos aquí recibiendo de Dios. Filipenses 3:7.
Dice el texto. Aquí Pablo comienza a hablar de su vida pasada. Pablo tenía la misma vida del joven rico. No sé si tenía el mismo dinero, no lo sé. Pero Pablo estaba bien. Era un Nicodemos, vamos a decir. Era un fariseo. Y un fariseo no era cualquiera. Y Pablo nos narra en este texto la historia de quién era el Pablo de antes y el Pablo de ahora. ¿Verdad? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ahora, él tenía un concepto de las cosas del mundo como ganancia. Ahora, vamos a utilizar el ejemplo que Javier y, por ejemplo, en el caso de Carlos estaban preguntando. ¿Cuáles eran las ganancias que Pablo se está refiriendo aquí? Lo que para mí antes era ganancia. Bueno, podemos ver que los fariseos les encantaba todo lo que un hombre del mundo le gusta. Dinero, fama, los primeros lugares, todo lo que el mundo da, aún siendo religiosos. Lo único que guardaban el sábado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ellos pensaban que el poder terrenal, cuando ellos esperaban el Mesías, era con el fin de establecer su reino en la tierra. Muchos se saben la historia cuando Jesús multiplicó los panes, que lo querían hacer rey. Y por eso Pedro le dijo, Señor, de ninguna manera te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra? En ese momento Pedro estaba pensando en riquezas, porque estaba pensando en el establecimiento del Mesías en la tierra, y si yo soy su mano derecha, me toca una buena porción. Fíjense cómo pensamos. Entonces aquí Pablo está hablando de lo que era ganancia para él. Dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuándo es que nosotros dejamos de amar algo para amar otra cosa? Es cuando nos damos cuenta que esa otra cosa tiene mayor valor. Cuando usted cambia de carro, ¿verdad? Que le dicen, te compro tu carro o te lo cambio por este. Tú en tu mente estás pensando en un beneficio. Tú no vas a cambiar un Mercedes-Benz del 2015 por un Honda Civic del 98. Eso no cabe en la mente de nadie. A menos que en el baúl del Honda Civic haya un maletín con $1 millón, ¿verdad? Y no lo sabe el dueño. Solamente así tú lo cambias. Pero cada vez que nosotros hacemos cambios, cambiamos para mejoría, nunca para empeorar. Y si el cambio es peor, es porque no podemos alcanzar no nos alcanza el dinero, pero en nuestro deseo siempre cambiamos para mejor. Pablo dijo, lo que yo tenía antes por ganancia, lo tengo ahora por pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Antes él amaba las cosas terrenales, ahora ama a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Notan que Pablo está hablando aquí de estimación y concepto. Pablo aún bebía, incluso cuando digo beber no me refiero a alcohol, sino iba a decir bebía, comía, vivía normal. Incluso Pablo dice en Filipenses 4, dice, sé vivir en escasez y en abundancia. En ambas cosas he sido probado. Entonces el problema no era si tenía abundancia o escasez. El problema era dónde estaba su corazón. ¿Qué era lo que estaba persiguiendo Pablo? Y aquí Pablo dice que estaba persiguiendo a Cristo. Y nada de las ofertas del mundo que venían a él le interesaba, porque él tenía por encima un galardón que quería alcanzar, que se llamaba ¿cómo? Cristo. Esa es la idea aquí de que el Señor quiere. Y el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Esa es la idea de la fe, permanecer para un día ver cómo Él es. La palabra dice que en aquel día le veremos tal y como es. Ese es el galardón que nos vamos a llevar. Luego dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí hay dos palabras que Pablo se utiliza. Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado. O sea, le he bajado el valor. ¿Sabe usted que lo que era, bueno, no sé cómo emplearlo que no se vea, para un cristiano, lo voy a poner así, para un cristiano lo que antes era $1 millón,
luego de conocer a Cristo genuinamente, ya no es $1,000,000? ¿Sí lo entienden eso? Lo que antes era verdad, en el caso mío hay muchas cosas que no la voy a nombrar porque no es necesario, pero hay cosas que para mí era todo, mi vida. Y hoy, para mí eso no es nada. Cosas que yo incluso daba la vida por eso. Y hoy, para mí eso nada es. Eso sucede cuando ponemos por encima a Cristo. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, me gustaba antes, qué sé yo, cosas caras, vamos a decir. Vamos a pensar en eso, algo. En ese tiempo yo daba la vida, yo trabajaba y daba todo el dinero para comprar eso. Ahora en Cristo todavía me gustan, pero ya yo no doy la vida por eso. Si lo tengo, lo tengo, y si no lo tengo, que el Señor se lo lleve. Tranquilo. O sea, podemos todavía disfrutar algunas cosas aquí en la tierra que el Señor permite, pero nuestro llamamiento tiene que ver de enfocarnos en la obra del Señor, de enfocarnos en lo que Él quiere, vivir bajo su voluntad en todo tiempo. Esa es la idea. Quiero hacer notar que en todo eso, hermanos, es donde encontramos sentido de vida. Es donde encontramos la paz, el gozo, el amor. ¿Saben por qué? Porque aquel que busca dinero está buscando sentido de vida. Aquel que busca dinero está buscando felicidad, tranquilidad, paz. Como el joven rico se fue triste con todo y el dinero que tenía, porque no tenía la plenitud de Cristo en él. Esa es la idea. Cuando nosotros seguimos a Cristo, yo hablando con mi esposa, le hablaba un poquito de eso, de lo que es el sentido en la vida. Porque mucha gente dice, bueno, yo no le encuentro sentido, como que no tengo sentido en esta vida. Y yo hablaba con ella y le decía, este vaso, ¿verdad? Si no está lleno de algo, no tiene sentido el vaso, no cumple su propósito. Porque el vaso tiene como propósito llenarse para vaciarse en otro. Nosotros somos vasos. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, nunca vamos a tener sentido en esta vida. Porque el propósito de un vaso es estar lleno para vaciarse en otro. Pero si queremos llenarnos para quedarnos llenos, se va a podrir lo que está dentro, se va a dañar. Esa es la idea del sentido del cristiano. Nuestra vida se encuentra, nuestro sentido, es en el servicio. Y en el servicio se demuestra la santidad de Dios. Santidad en el servicio. ¿Por qué? Porque la misma santidad es el amor al prójimo. ¿Qué es santidad? Es vivir separado para la obra de Dios, separado para hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que nadie se pierda. ¿Cómo la gente no se pierde? Predicando el evangelio, sirviendo al prójimo, etc. Y van viendo cómo todo circula, redunda en sí mismo. La santidad, el amor, la justicia y el servicio, todo en uno. Es ahí donde encontramos el sentido de vida, aunque no tengamos dinero, casa, carro, ropa, etc. Los cristianos los primeros cristianos de ese tiempo, cuando recibieron el Espíritu Santo, hermanos, estaban completos, llenos. No tenían necesidad de nada, porque estaban completos en el Señor. Su galardón estaba arriba, no abajo. Cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, que hemos estudiado mucho, Moisés dice que tenía ya todo en sus manos. Moisés pudo haber sido el próximo faraón. Y dice que lo estimó por poco, por basura, por amor a Cristo. Y no fue que dejó eso para alcanzar la corona aquí, sino dejó eso para recibir los vituperios de Cristo. Fíjense el cambio. Dejó a Egipto, que era su posición de rico, de todo lo que podemos imaginar, para recibir los vituperios de Cristo. Entonces, cuando tenemos la verdad correcta, la verdad absoluta de lo que Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, es donde comienza todo a tener sentido. Miren, increíblemente nosotros vivimos dependientes del ánimo. Dependemos mucho del ánimo. Al principio estamos hablando del doble ánimo. Cuando no tenemos ánimo de algo, yo les soy sincero, cuando estaba aquí solo, estaba repasando aquí, y como que me sentía por un momento sin ánimo, como cansado, como que me daba sueño, aquí parado. Y me moví, me sacudí, y no fue que lo hice intencional, pero me puse allí y me encontré con una alabanza que me gustó, ¿verdad? Que se llama No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y esa canción me estaba ministrando. Incluso creo que cuando llegaste me encontraste aplaudiendo, ¿verdad? Ya ahí en esa alabanza encontré mi ánimo y comencé a adorar al Señor y volví otra vez a recargar las baterías. Pero en ese momento, por un momento, me sentí así como agotado, por un segundo.
porque somos vasos vacíos. ¿Qué tenía que hacer? Volver a llenarme otra vez. Entonces, dependemos tanto del ánimo y a veces nos desanimamos cuando usted va a su carro y encuentra esa cartita naranja allí. Nos desanimamos cuando llega a su casa y encuentra el sobre de la renta. Y si acaso el landlord se equivocó y le mandó 2 meses por adelantado, ahí está usted con el corazón así. O sea, ¿cuántos desánimos pasamos en el mundo? En el mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí al mundo. Ahora tenemos nuestra confianza en el Señor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra seguridad está en Él. No importa que tengamos o no. Ahora, yo no quiero decir que no podemos aspirar, que no podemos estudiar, trabajar, etcétera. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy hablando es nuestro afán de vida, detrás de qué anda. Cuando sacrificamos nuestra piel, nuestra carne, ¿con qué fin lo hacemos? Porque, por ejemplo, si ustedes trabajan trabajos difíciles de martillar, por ejemplo, en el caso tuyo, y algunos trabajan seguro difícil, llegan a su casa que no se sienten el cuerpo. Y la pregunta es, y no lo quiero comprometer, pero, por ejemplo, buscando la presencia de Cristo, ¿verdad? Llegamos al punto de que ya no podemos más. Y la respuesta es no. Estamos todos en un no. No estamos ahí. Entonces, eso nos define de verdad, qué es lo que queremos más. ¿Verdad? A veces orar 15 minutos, ay Señor, ya me duele aquí, ya 15 minutos. Y en el trabajo 8 horas corridas allí, tum, 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 tum. Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el corazón? Y todavía estamos aquí, lógicamente es porque no ha llegado el tiempo de levantarnos. Y yo sé que todo esto, ¿verdad? Llega a un punto que como que uno dice, wow, Señor, ¿cuándo? Pero es tan fácil, hermanos, cuando lo entendemos. Porque lo que buscamos en el mundo se encuentra en Cristo. Incluso lo que buscamos en el mundo nunca lo vamos a encontrar. Usted sabe que lo que un ser humano busca es amor, gozo y paz. Todo ser humano. Y cree que lo va a encontrar en el mundo, en la fama, en el dinero, etcétera, etcétera. Yo tengo un canal en YouTube que me conecté, me suscribí para ver las noticias del mundo que recopila esa persona. No se imagina las celebridades que aparecen allí, que se han salido del medio, que a lo mejor llega un momento en usted dice, ¿qué pasó con fulano, verdad? Y de repente o es cristiano o lo están persiguiendo por ahí. Las historias de estas personas que dan, de cómo es su vida de verdad. Famosos, millonarios, etcétera. Y tú dices, ¿de verdad yo quiero ese estilo de vida? ¿De verdad yo quiero vivir así? Ni que me lo regalen. No quiero vivir así. Yo quiero a Cristo hasta que venga. Porque es en el único lugar, hermanos, que vamos a encontrar el sentido de vida. Vamos a leer los versos 12 al 14 de Filipenses. Estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Miren lo que dice el 12. Pablo hablando aquí para darle ánimo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y es aquí donde nosotros estamos, prosiguiendo hacia la meta. Proseguimos. ¿Qué es? Le voy a hacer una pregunta. Yo creo que casi todos van a estar de acuerdo. ¿No es cierto que a veces viene desánimo, verdad? Cuando fallamos a Dios. Y el concepto de esa falta nos hace sentir indignos, ¿sí o no? Se siente uno, fallé a Dios, ya no merezco esto. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dándole valor o estamos invirtiendo los valores. ¿En qué sentido? En que porque yo le fallé al Señor, número 1, pienso que me ama menos. Número 2, pienso que no soy merecedor de Él porque soy malo. ¿Y qué hacemos con lo tercero? Pisoteamos la sangre de Cristo. Porque su derramamiento en la cruz de sangre fue exactamente porque eso somos, incapaces. ¿Sí lo entienden? La batalla que tenemos a veces es, me duele porque no puedo ser bueno. Esa es la batalla que tenemos. Se me hace difícil porque quiero ser, pero no puedo. Es un mal concepto. Honestamente, si no venimos como pecadores, no nos podemos llenar de su justicia, y esa justicia es la que nos da a nosotros el gozo, la paz, para poder servirle a Él y a nuestro prójimo. A veces decimos, a veces no quiero ya servir porque es que yo fallo mucho, es que le fallé a Dios. Y a veces uno piensa que esto le da a uno como permiso a fallar. No, al contrario, hermanos.
Andamos buscando esa justicia, pero es en Él que la encontramos, no en nosotros. Cuando yo confío que Él es el justo, eso produce en mí llenura de Dios, gozo, paz, paciencia. Y cuando yo sirvo, sirvo en amor, en gozo y en paz. No sirvo midiendo, ¿verdad? Bueno, hay veces que queremos dar un consejo y decimos, bueno, yo soy el menos capacitado para esto. Y sí, no debemos ser hipócritas, ¿verdad? Si no estamos practicando algo, no debemos compartirlo, pero a veces decimos, voy a usar otro ejemplo que es mejor. ¿Cuántas veces cuando Dios nos llama al ministerio, lo que sea, decimos, yo no soy la persona indicada? ¿Quién ha pensado eso? Yo lo he pensado. Yo no soy la persona indicada, Señor. Yo creo que fulano tiene más capacidad que yo. ¿Sí o no? Mis hermanos, ¿quién es digno o capaz de responder al llamado de Dios? Dígame una persona. Lo que usted ve que el otro tiene es porque lo recibió por gracia. Y usted piensa que fue porque esa persona es especial y por su sacrificio. No, hermanos. Créanme, hermanos, esto a mí me dio duro cuando yo recibí el llamado de pastor. Porque yo me sentí igual. Digo, Señor, yo no llego ni a los tobillos. Y es un mal concepto, hermanos. Decimos, Señor, yo no puedo, pero en ti sí. Esa es la idea. Yo no puedo, pero en ti sí puedo. Y cuando nosotros tenemos esos conceptos de que, Señor, yo de verdad, ¿y por qué yo? Por nada, porque Dios es soberano. Señor, ¿y por qué no fulano? Porque yo dije que eres tú. ¿Ya? Iba a preguntar algo, pastor. Y cuando eso sucede, ¿es falta de fe o estamos minimizando el poder de Dios? ¿No? Los dos. Falta de fe porque el primero es confiar en Él. Y dos, minimizamos su poder porque creemos que Dios me llama cuando yo sea capaz. Entonces quiere decir que Dios me está llamando porque puedo. Dios llama a gente, hermanos. Yo soy el mejor ejemplo de eso, hermanos. Yo soy el mayor ejemplo. Cuando Dios me llamó, yo le compartí al hermano aquí a Gamaliel. Yo le decía, es que mi llamado, mi deseo no era ser pastor. Yo nunca quise en mi vida, nunca pensé en esto. Yo soy un artista, un dibujante. ¿En qué tiene que ver una cosa con la otra? Diseñador gráfico, hermanos. Pintor de motores. ¿Qué tiene eso que ver con pastorear? Nada. Y nace este fuego en mí de servir a Dios. Y cuando viene el llamado, me sentía lógicamente en desafío. Digo yo, Señor, yo, así como le estoy diciendo a ustedes. Y el Señor intensificaba eso. Entonces yo quería que la gente lo dijera o que Dios viniera a Él y me dijera, sí, tú. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo que yo no podía porque yo no tengo lo que Dios necesita. Esa es la mala idea que tenemos. Más bien debemos pensar, Dios me llamó, pero debo reconocer que yo no puedo. Yo voy a decir que sí porque Él va a estar conmigo. Eso fue lo que le dijo Josué. Josué 1:9 dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Ahora, quizás usted no lo ha visto así, pero Él le dice, no temas ni desmayes. En otras palabras, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque cuando se encuentre frente a los gigantes, le va a pasar como los otros 10 espías, que van a decir que, ay Señor, no podemos. ¿Ustedes creen que Caleb y Josué fueron más valientes? No, tuvieron más fe, más confianza en Dios. Dice, nosotros somos más que ellos, más poderoso. Entonces aquí la idea no es seguir a Cristo, ¿verdad?, confiando en lo que yo puedo hacer. No podemos hacer nada. Y mientras más confiamos en la gracia, más se manifiesta el poder de Dios. Mientras menos de mí, más de Él. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe. Esa es la batalla, hermanos, el orgullo. Y el orgullo se manifiesta en diferentes colores. Puede ser orgullo de decir yo soy, o el orgullo de decir yo no puedo. Pueden ser dos. Yo sí puedo, orgullo de autosuficiencia, yo no puedo, desconfianza en Dios. Es lo mismo. Y Dios, hermanos, cuando nos llama para equiparnos y para darnos lo que necesitamos. Pero debemos hacer algo, hermanos, traer nuestra cruz. Nuestra voluntad ya no existe para Dios. Esa es la idea. Dios quiere que todo lo que usted... Había un hermano que estaba diciendo algo, hermanos. Le iban a dar el child support de sus hijos.
y estaba temblando y Dios le dijo, no busque abogados. Esto lógicamente fue una orden directa a él. Su esposa que lo demandaba tenía los mejores abogados y él sentado en la corte, cuando ellos hablaban se hundía, hacía así como, me voy a la cárcel, oyendo lo que decía, pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Ahora, cuando Dios dice no temas, no nos está diciendo que no sintamos nada, porque entonces la fe no tendría sacrificio para dar el paso. Dice, confíe en mí. Sí va a haber miedo, yo tengo miedo en cada decisión que tomo, pero no tengo un miedo en desconfianza, tengo un temor confiando en Dios. Yo soy humano. Y ese muchacho dice que se hundía en la silla. Cuando terminó la corte, hermanos, ganó el caso él. Y ellos hicieron el caso perfecto para que él fuera hundido, porque la muchacha quería abusar de él para que él también le diera dinero a ella y ella no trabajar. Cuando iban en el elevador, su mamá, él iba llorando, y la mamá le decía, wow, ¿de verdad que Dios te oye? Y le dijo, no, mamá, no es así. De verdad que yo escuché a Dios. ¿Sí lo entendieron? No es que Dios me oye a mí, es que yo lo oigo a Él, porque Él es que da la orden, Él es el que sabe lo que va a hacer. Entonces, cuando usted y yo decimos, a veces nosotros por la cultura, quizás por lo que tenemos económicamente, decimos, si Dios me llama por lo menos a barrer, yo estoy bien. Eso puede ser orgullo también. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, como no tengo tanta apariencia o dinero, etcétera, yo en la esquinita ya. Eso es un problema, hermanos, porque todo lo que Dios nos manda a hacer es porque Él va a proveer, Él nos va a capacitar, Él es el que nos va a guiar, nos va a dar la luz, el poder, la capacidad, etcétera. Cuando Él llamó a 12 pescadores, o a la mayoría eran galileos, que no sabían ni hablar, hermanos, y hoy, estudiando sus epístolas, hermanos, increíble el Evangelio, el poder que hay allí, hermanos, que nos ministra, nos cambia, nos santifica, pero ¿fueron ellos que lo hicieron? No, mis hermanos, el Espíritu de Dios en ellos. Y por eso Pablo dice, Señor, quítame este aguijón. No, no, porque luego lo que haces piensa que eres tú. Quédate débil para que el poder que opera a través de ti, la gente no te lo atribuya a ti. Para que no conecten que lo que estás haciendo eres tú, sino yo. Bástate mi gracia, quédate así. Y a veces Dios nos lleva a un lugar de humildad obligatoria. ¿Para qué? Por amor a nosotros, porque Él sabe lo que hay dentro. Entonces, este llamado, aquí Pablo dice, yo todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. ¿Sabe por qué Pablo llegó a amar tanto a Cristo? Porque entendió que Cristo era todo. Cuando usted sabe lo que Cristo hace en su vida, hermanos, cada día, cada momento, cada segundo, incluyendo cuando usted no era creyente, que lo salvó, lo guardó, a veces como que dejamos eso fuera. Ese es el Cristo que amamos, lo que Él hizo por mí y quién Él es. Usted comienza a estudiar la vida de Cristo, siendo Dios, dice Juan 1:1, dice que Él fue quien creó todo, el mismo Dios. Y usted dice, wow, el Señor creó todo lo que existe, todo lo que existe. Y luego dice la palabra que ese Dios que creó todo, se destronó y vino a esta tierra a morir por mí. Es así que usted dice, wow, dar mi vida por Él o a Él es lo menos que debemos hacer. Lo menos, lo más poco en agradecimiento. Deudores somos, dice Romanos 8, al Espíritu, no a la carne. Entonces, esto es lo que nos anima a nosotros a hacer lo mismo con los que están allá afuera, para que ellos reciban también ese regalo de Dios. Bueno, aquí el punto para cerrar, que quiero enfatizar, lo voy a parafrasear. Si no tenemos ánimo, si no tenemos el deseo, la fuerza, es porque no estamos mirando el galardón, número 1. Número 2, o puede ser porque no sabemos el valor de ese galardón. 3, menospreciamos el poder que Él distribuye a nuestras vidas para poder servir. Por no mirar el galardón, por no conocer el valor del galardón, o por desconfiar en el poder que Él agrega cuando le servimos. ¿Cuántos peros ponemos para servir a Dios? Y honestamente, hermanos, a veces yo me encuentro ocupado en el Señor y en un momento como que me siento muy orgulloso de mí.
y me siento como bien, ¿verdad? Wow, estoy haciendo mucho para el Señor. Hasta que oigo de un misionero que se fue a un lugar allá donde están cortando cabezas y no hay comida, no hay donde dormir y está por allá y me hace sentir como una hormiga. Y digo, necesito siempre mirar, ¿verdad?, a Cristo para mantenerme bien bajito. Y nos equivocamos, pensamos que porque hacemos esas otras cosas estamos bien ante Dios. Y no. Miren, debemos de caminar confiados de que estamos bien por Cristo, no importa lo que hagamos. Él nos hizo justos. Dice la palabra que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Con una ofrenda, hermanos. Si usted y yo estamos bien ante Dios es gracias a Cristo, no por lo que hacemos. Ahora lo que hacemos es el efecto de lo que el Espíritu produce en nosotros, que es su presencia en nosotros. Porque a veces yo sé que los pastores han hecho un gran daño en dejarles saber a la gente que Dios le ama más porque sirve más, que Dios te va a dar más porque sirves más, que tienes sentido ahora tu vida porque sirves a Dios, y sí, eso tiene un sí y un no, pero honestamente cuando quitamos todos esos méritos de Cristo, nos estamos engañando. Cristo fue el que creó, Cristo fue el que murió, Cristo fue el que salvó, y Cristo es el que nos capacita y es el que nos galardona. ¿Cuántos ustedes ven ahí? Número de gracia. Nos creó, murió, nos salvó, nos da la capacidad y nos galardona. Cristo, hermanos, Él lo hace todo. Lo único que hacemos es recibir ese poder para poder servirle a Él y agradarle. Es lo único que podemos hacer. Bueno, vamos a orar. Nos damos hasta ahí. Amantísimo Dios, Padre de gloria, Padre de gracia, te damos gracias, Señor, por esta noche. Cada día podemos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu gracia en todo tiempo nos ayude y podamos crecer, Señor, camino a tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.